nombre es Grecia Niño y en este espacio les voy a enseñar 4 temas importantes para la psicología hoy en día: el conductismo, el condicionamiento operante, el aprendizaje por estímulo-respuesta de Skinner y el aprendizaje social. Asimismo mencionaré premisas, representantes, aportes y utilidad para la psicología. ¿Por qué son importantes estos temas? El solo hecho de ayudar al conocimiento del entorno es sumamente práctico. Hacernos ver el aprendizaje, no solo escolar, sino de la vida en general, depende de los efectos de las conductas en el medio. También porque estudia cómo se moldea las conductas o cambian cuando esta es una conducta indeseada para sustituirla por una deseada. Punto número 1. ¿Qué es el conductismo? El conductismo es una corriente de la psicología que se basa en la observación del comportamiento o conducta del ser que se estudia y que explica el mismo como un conjunto de relaciones entre estímulos y respuestas. Básicamente, el conductismo es una corriente de la psicología que estudia el comportamiento humano y animal. En su origen, el conductismo deja de lado lo intrapsíquico para focalizarse en la conducta observable, es decir, prioriza lo objetivo por encima de lo subjetivo. De hecho, desde la perspectiva conductista, aquello que solemos entender como mente o vida mental es tan solo una abstracción de lo que realmente debería estudiar la psicología: los vínculos entre estímulos y respuestas. Los principales representantes de esta corriente son: número 1, Iván Petrovich Pavlov, quien durante el estudio del aparato digestivo canino notó que los animales salivaban al ser expuestos a estímulos relacionados con la comida sin que fuera necesaria la presencia física de esta. A toda su investigación le llamó condicionamiento clásico. Número 2. John Bradus Watson. Él pensaba que los humanos ya traían desde su nacimiento algunos reflejos y reacciones emocionales de amor y furia, y que todo lo demás, es decir, las conductas, se obtenían a través de estímulos y respuestas. La psicología, según Watson, solo tenía sentido a través de la conducta observable y medible, y por eso sus experimentos se realizaban en el laboratorio, donde podía manipular el entorno y controlar el comportamiento de sus sujetos. Watson utilizó a un niño de 11 meses llamado Albert como sujeto experimental. Albert fue llevado al laboratorio donde se le presentaba una rata blanca. Cuando el pequeño se acercaba para tocarla, Watson realizaba un fuerte sonido. Como consecuencia de este sonido, el bebé se ponía a llorar. Watson repitió este proceso y observó que tras distintos ensayos, el pequeño Albert se asustaba simplemente por el hecho de ver la rata blanca. Watson tenía la intención de introducir al bebé una respuesta fóbica por medio de un estímulo que condicionarían para que el niño le tuviera miedo. Después trasladarían esa respuesta fóbica a otros estímulos con características similares al estímulo condicionado. Número 3. Friedrich Skinner propuso la teoría de Skinner y está basada en la idea de que los eventos relacionados con el aprendizaje cambian o modifican nuestro comportamiento y nuestra manera de actuar de acuerdo a ciertas circunstancias. El trabajo de Skinner tuvo sus raíces en la visión del condicionamiento clásico como algo demasiado simple como para constituir una explicación completa del comportamiento humano complejo. Skinner creía que la mejor forma de comprender la conducta humana era comprobar las causas de una acción y sus consecuencias. Llamó a este planteamiento condicionamiento operante. Premisas del conductismo. El conductismo parte de la premisa de que todo estímulo es seguido de una respuesta, como resultado de la interacción del individuo con el medio ambiente. Los estados de conciencia o mentales no pueden ser considerados como objeto de estudio científico porque no poseen las características objetivas necesarias. Utilidad del conductismo para la psicología. Busca minimizar el estudio introspectivo de los procesos mentales, las emociones y los sentimientos, sustituyéndolo por el estudio objetivo de los comportamientos de los individuos en relación con el medio, mediante métodos experimentales. El conductismo actual ha influido en la psicología de distintas maneras. Ha introducido el empleo del método experimental para el estudio de los casos individuales y ha demostrado que los conceptos y los principios conductistas son útiles para ayudar a resolver problemas prácticos en diversas áreas de la psicología aplicada. Punto número 2 y 3. ¿Qué se entiende por condicionamiento operante? ¿Y qué significa el aprendizaje por estímulo y respuesta de Skinner? El condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje y una técnica de modificación de conducta que utiliza el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, el castigo y la omisión para la adquisición o la extinción de una conducta. Ahora bien, el aprendizaje por estímulo y respuesta sostiene que el aprendizaje se produce cuando una persona responde a un estímulo y es recompensada por dar una respuesta correcta o castigada por dar una respuesta incorrecta.
El condicionamiento operante, como mencionamos anteriormente, fue descrito por primera vez por el psicólogo conductista Skinner como método de aprendizaje para aumentar o disminuir la probabilidad de que una conducta vuelva a ocurrir en el futuro. Skinner presentó un experimento. Colocó una paloma en una caja lo suficientemente espaciosa para que ella pudiera curiosear libremente. En esta caja había un pequeño disco que, en caso de que la paloma lo picoteara, recibiría pequeñas bolitas de comida. El animal, en busca de comida, picoteó el disco, recibiendo así su primer premio. En cuestión de minutos, los animales se adaptaban al funcionamiento de la caja, picoteando repetidamente el disco, obteniendo un premio. Su principal interés fue comprender cómo el comportamiento humano cambia según el efecto. Si el estímulo es agradable, el sujeto tiende a repetir el comportamiento. Si, en cambio, el estímulo es desagradable, el sujeto tiende a abandonar dicho comportamiento. Premisas del condicionamiento operante. Las acciones seguidas por el refuerzo tenderán a repetirse. A la inversa, las acciones que resulten en castigos o consecuencias indeseables se debilitarán y será menos probable que vuelvan a ocurrir en el futuro. Utilidad del condicionamiento operante para la psicología. El condicionamiento operante es de utilidad frecuentemente en los procesos de moldeamiento de la conducta. De hecho, muchos padres la utilizan aunque no sean conscientes de la teoría que hay detrás. Punto número 4. El aprendizaje social. El aprendizaje social es aquel que se produce en contacto con los demás y el entorno. La interacción que se produce entre el aprendiz y el entorno reside un gran potencial de aprendizaje, que si además confluye con otros individuos, puede originar un tipo de aprendizaje mucho más consistente. La teoría del aprendizaje social se apoya en la idea de que los niños aprenden en entornos sociales por medio de la observación y la imitación del comportamiento que vieron. Sus representantes son Miller y Dollar. Ya habían establecido que la adquisición de respuestas de imitación a un modelo se fijaba mediante refuerzo, una vez que espontáneamente había aparecido, pero es con Bandura cuando alcanza su gran relevancia. Albert Bandura, en 1977, expandió el trabajo de Miller y Dollar y se relaciona con las teorías del aprendizaje social de Vygotsky. Su teoría del aprendizaje parte del principio de que se puede aprender a través de la observación, es decir, otra persona realiza la acción y experimenta sus consecuencias. El observador aprende por medio de la experiencia ajena. En ese sentido, por eso se le llama a este tipo de aprendizaje modelado, ya que la conducta del modelo observado y otras situaciones estimulares se transforman en imágenes y códigos verbales que se retienen en la memoria. Bandura realizó el famoso experimento El muñeco Búho. Él seleccionó un grupo de niños de la guardería local de Stanford entre las edades comprendidas de 3 a 6 años y los dividió por 3 grupos. El primer grupo los colocó solos en una sala con un muñeco. El segundo grupo estuvo expuesto a un adulto de tendencias agresivas, es decir, golpeaba al muñeco. Y el tercer grupo estuvo expuesto a un adulto pasivo. Para este experimento era necesario clasificar a los niños por los distintos tipos de personalidad para que los grupos estuvieran bien equilibrados. Para ello, un profesor de la guardería ayudó al experimentador a calificar a cada niño. Los resultados no pudieron ser más claros. Los niños que estuvieron expuestos al modelo agresivo eran más propensos a actuar de forma agresiva que aquellos que no estuvieron expuestos a dicho modelo. La intención de Bandura era explicar cómo los niños aprenden en entornos sociales al observar e imitar el comportamiento de los demás. Él creía que el aprendizaje no se podía explicar completamente a través de un simple refuerzo, sino que la presencia de otras personas en las experiencias de aprendizaje también era increíblemente influyente en los resultados del aprendizaje. Procesos del aprendizaje social. De acuerdo con Bandura, el aprendizaje por observación supone de 4 requisitos, es decir, atención, ya que no es posible imitar aquello en lo que el sujeto no concentra su atención. Retención, que es la capacidad para recordar los pasos que requiere el aprendizaje y la ejecución de cierta conducta. Reproducción, que es la capacidad física y mental que el sujeto necesita para poder realizar cierta conducta. Y por último, motivación y reforzamiento, que es la consecuencia positiva y el deseo para poder realizar cierta actividad. Se requiere entonces la interacción entre las expectativas del sujeto y el valor de la acción. Premisas del aprendizaje social. Su premisa principal señala que efectivamente la gente puede aprender haciendo asociaciones, pero también aprende por medio de la observación, viendo e imitando la conducta de otros.
Aportes y utilidad para la psicología. La teoría del aprendizaje social sirvió como puente entre la corriente conductista y la cognitiva, siendo así una de las primeras en acercarse a ambos enfoques. Postuló que cuando adquirimos un nuevo conocimiento, idea o creencia, lo hacemos mediante la intervención de procesos mentales complejos. Además, sirvió para explicar muchos tipos de aprendizaje distintos, incluso aquellos que tradicionalmente no se comprendían. El aprendizaje social considera los aspectos sociales de nuestra vida cotidiana. Hoy aprendemos mirando, escuchando y haciendo, al combinar estilos de aprendizaje visual, auditivo y sinestésico para comprender nuevos conceptos, retener ese conocimiento y aplicarnos a los desafíos cotidianos, en el trabajo y en el hogar.